¿Cómo están mis amigos? Se me preguntaba estos días qué opinaba yo como pastor acerca de la donación de órganos. La respuesta no es tan sencilla porque hay que analizar previamente las cuestiones médicas y esto compatibilizarlo, si es posible, con lo que dice la escritura. No soy médico, pero hasta donde tengo conocimiento, esencialmente hay dos condiciones o dos tipos de donación de órganos. Está la donación de órganos ante una muerte clínica o una muerte cerebral y está la donación de órganos de donante vivo. La primera, la donación de órganos con muerte cerebral, particularmente yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo la muerte clínica que la muerte física. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un traumatismo de cráneo, un motociclista que circulaba sin su casco protector y lamentablemente cayó por algún accidente o por lo que fuere, y se golpea gravemente, puede suceder lo que los médicos llaman la muerte cerebral, es decir, el cerebro no reacciona a ninguno de los estímulos, no hay actividad cerebral, por lo tanto se lo declara clínicamente muerto. Ahora, la realidad es que el resto del cuerpo está funcionando, es decir, está funcionando el corazón, están funcionando los pulmones, están funcionando los riñones, a veces con dificultades y mientras más tiempo pase, ¿cierto? Más se complejiza la cuestión, pero el asunto es que están funcionando, esa es la realidad. A eso le llaman muerte cerebral. Una médica cristiana, una científica cristiana, la doctora Chinda Brandolino, hablando acerca de este tema, una vez hizo una excelente aclaración. Ella es médica forense aquí en la República Argentina. Y ella decía, cuando un determinado miembro del cuerpo, por ejemplo el pie, está expuesto al hielo, a las bajas temperaturas, el pie comienza a necrosarse, es decir, comienza a ponerse negro, ¿cierto? En estado de descomposición. Si no se amputa el pie, eso sigue la pudrición recorriendo el cuerpo, lo que normalmente llamaríamos una gangrena, y eso va a determinar la muerte del paciente sí o sí. Pero ahí tenemos, dice ella, la muerte de un miembro. Cuando hay muerte hay necrosidad, hay estado de descomposición. La pregunta es, a lo que se llama clínicamente muerto o muerte cerebral, ¿el cerebro está en estado de descomposición? ¿El cerebro se está necrosando? ¿Hay un riesgo de que eso genere una gangrena y vaya echando a perder el resto porque justamente, efectivamente, está en estado de descomposición? La realidad es no. No hay una necrosidad cuando se declara la muerte cerebral. No hay un estado de putrefacción que está avanzando. Eso no sucede. Y decía esta médica, esta científica, que lo que en realidad está sucediendo es que el cerebro se ha desconectado, pero hasta ahora la ciencia no sabe cómo volver a conectarlo. Es decir, no hay una, una unión efectiva entre los nervios, las terminales, las neuronas, etcétera, etcétera, para volver a generar todo ese mecanismo, ¿cierto? Que funciona, gracias a Dios, tan perfectamente. Entonces se toma la decisión allí de, bueno, en ese estado, retirarle los órganos a una persona. Desde el punto de vista cristiano, uno por lo general da libertad de conciencia a las personas y dice, bueno, cada uno decida lo que quiere hacer. En mi caso particular, y no tiene por qué ser el suyo, yo digo no. Porque en primer lugar creo en la soberanía de Dios. Creo que Dios es suficientemente capaz
y soberano y sabio como para decir si continúo o no continúo, si es el momento de mi partida o no. Pero no quiero la intervención de un tercero. Insisto, esa es una postura personal. No tiene usted por qué como creyente compartirla. Porque de hecho la persona está viva. Algunos piensan que, bueno, si uno ya está muerto, ¿para qué quiere los órganos? Es que no está muerto físicamente, está muerto clínicamente, pero todavía el cuerpo sigue con funciones vitales o funciones orgánicas, si no nos gusta la palabra vitales. Otra cosa es la donación en vida, es lo que se llama donante vivo. Yo estoy de acuerdo con ser donante vivo. Por ejemplo, uno puede donar sangre. La otra persona, la que recibe mi sangre, vive o tiene la posibilidad de vivir y yo también sigo viviendo porque la sangre se va regenerando. Se recupera lo que uno da, con el tiempo se recupera. Uno puede donar plaquetas, puede donar médula, puede donar células madres, puede donar un riñón, no ambos, ¿cierto? Porque si no, no hay sobrevida. Puede donar parte de su hígado. De hecho, en el año 1999 estuve a punto de donar parte de mi hígado a mi hijo. Es decir, si alguno quiere acusarme, bueno, como a veces se acusa livianamente, si usted estuviera en una situación semejante, habría que ver cómo piensa. No, yo estuve en una situación semejante. eh, Estuve a punto de hacer la donación de parte de mi hígado, en aquel caso a mi hijo pequeño de ese momento, apenas un año, 2 meses. No fue posible porque su cuadro clínico se agravó y por un par de horas no llegamos a hacer esa donación en vida. Es decir, que si alguno me quiere acusar o como se dice vulgarmente, correr por esa parte, no pierda su tiempo porque lo digo habiéndolo también vivido, no es simplemente un pensamiento filosófico que estoy esgrimiendo sin tener ninguna idea de lo que se vive, de lo que se siente. Entonces yo estoy de acuerdo con ser donante vivo. Ciertas partes del cuerpo se pueden donar. No estaría yo de acuerdo con venderlas, como por ahí se propone, pero eso también queda a criterio de cada persona, no es motivo de nuestro análisis. Entonces hay dos clases de donaciones. Con la muerte clínica o muerte cerebral yo no estoy de acuerdo, pero con la donación en vida de donante vivo, donde las dos personas sobreviven y hay posibilidades de supervivencia o de sobrevivencia, yo estoy de acuerdo. Queda así todavía una pregunta por resolver ante esta cuestión. ¿Debe un cristiano orar para que aparezca un órgano cuando uno o un ser querido, como en mi caso lo viví de manera directa, necesita ese órgano? Es decir, yo como padre tenía que orar para que apareciera un hígado para mi hijo. Cualquiera diría, y sí, los creyentes tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que esto, aquello, esto, otro. El problema que se plantea allí es un problema ético importante, porque, por ejemplo, en el caso de un niño, como fue mi caso, en realidad el caso de mi hijo, el hígado que hacía falta, el órgano que hacía falta, era de un tamaño compatible, es decir, de otro niño. La pregunta es, ¿cómo iba a aparecer un hígado de niño para este otro niño? Y los hígados no se fabrican, los riñones no son de plástico hasta ahora, ojalá que en algún momento hagan riñones artificiales y cosas así, pero en aquel momento y hasta ahora que yo sepa, por lo menos, eso no es así. Por lo tanto, va a aparecer un riñón de otra persona, de un adulto o de un niño, según sea el caso, que está en idéntica o peor situación que la que yo estoy viviendo. Entonces, pedirle a Dios, Señor, te ruego que aparezca un hígado, que llegue, que aparezca ese donante, eso implica que hay otra familia que está quedando destrozada por una situación similar.
Espero que usted entienda a dónde estoy llegando, a qué punto quiero llegar. Si yo le pedía al Señor que aparezca un órgano para mi ser querido, eso implicaba que hay otra familia en algún lugar viviendo una desgracia y una situación terrible también. Claro, yo no le estoy deseando el mal a otra persona, pero la única manera de que aparezca un órgano es quitándoselo a otra persona. Entonces yo me pregunto si es ético, si es correcto delante de Dios pedirle que aparezca un órgano para un ser querido cuando ello implica necesariamente la desgracia ajena, el dolor ajeno. Usted me podrá decir, bueno, yo no soy el que pone a las personas en esa situación. No, claro que no. Pero yo me pregunto si es lícito o no es lícito, si es correcto o no es correcto, si es ético o no es ético. En mi caso yo lo resolví diciéndole al Señor, sea hecha tu voluntad. Si aparecía, que apareciera. Ofrecí donar parte del mío. No llegamos a la operación simplemente por 2 horas, nada más. No era la voluntad de Dios. Pero pedirle al Señor que aparezca un hígado compatible con un niño de 1 año, en este caso, era indirectamente pedirle a Dios que haya otro niño en idéntica o peor condición que el mío. Que haya otra persona en idéntica o peor condición que la que usted puede estar pasando o la que un ser querido está pasando. ¿Es correcto hacerlo? Yo consideré en ese momento que no. Y dejé la situación de los trasplantes en la voluntad del Señor. Me ofrecí a ser donante vivo, no se pudo, pero no quise pedirle a Dios por semejante situación que implicaría el dolor de otra familia, de otros padres, de otros abuelos, de otros hermanos, de otros seres queridos. Vea usted cómo lo resuelve en su conciencia. Esto es simplemente para reflexionar.